Shalom, amados, ¿cómo están ustedes? Nosotros bendecidos, en victoria, felices, disfrutando de tantas cosas que Papi está haciendo con nosotros. ¿Nos presentamos? Somos reyes y sacerdotes del reino de la Casa Apostólica y Profética de la Reforma. Nuestra casa está ubicada en Humboldt 612 y nuestros días de reunión son los miércoles, viernes y sábados a las 19 horas. El celular de la congregación es 0291-154-61-91-55. Nuestro Facebook, Reyes Sacerdotes del Reino. Y nuestro email, reyesysacerdotes.delreino@gmail.com. Bien, el viento viene del cielo. Es el verdadero viento del Padre que está soplando y deshaciendo, llevándose todo lo que estamos y dejando solamente lo que es grano. Dice Lucas 12, del 54 al 57. Entonces Yahshua le dijo a las multitudes: cuando ven el banco de nubes que se levanta en el oeste, de inmediato dicen que viene tormenta de lluvia. Y cuando el viento es del sur, dicen que vendrá una ola de calor, y sucede. Hipócritas, saben cómo interpretar la apariencia del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no deciden por sí mismos, cuál es la senda correcta a seguir? Este versículo 57, resáltalo, para que te lo preguntes si tomaste la decisión por vos mismo o misma o por otro. ¿Cuál es el camino, la senda correcta a seguir? Hoy vamos a iniciar, si el Padre así nos lo permite, un estudio sobre Babilonia, para ver que todos estamos aún en Babilonia, algunos más cerca de la salida, otros todavía bien en lo profundo de Babilonia, pero que hay una palabra del cielo del Padre que dice: huid de ella, pueblo mío. Vamos a ver si podemos entrar en esto. Pero muchas veces pasa como le sucedió al pueblo de Israel, que salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y por eso anduvieron 40 años dando vuelta en el desierto, sin saber a dónde iban, andando de acá para allá, dando vuelta en derredor de un monte, sin saber a dónde estaban yendo, girando en círculos 40 años, cuando tendrían que haber entrado en 40 días a la tierra prometida. Eso es lo que sucede cuando estamos con una mentalidad de esclavos, cuando tenemos una mentalidad incorrecta, cuando no tenemos la idea correcta, el pensamiento correcto del Padre, y andamos bajo nuestros propios principios, bajo nuestras propias rebeliones, y saturan al líder como saturaron a Moisés, con sus quejas, con sus murmuraciones, porque estaban tan desalineados que aún hicieron perder a Moisés la bendición de entrar en la tierra prometida. Necesitamos tener un espíritu enseñable, como dice Ana. Mientras no tengamos un espíritu enseñable, nada de lo que pueda venir del cielo va a tocar tu vida. Porque Babilonia te hace creer que te las sabes todas, que tenés todos los dones, que ¿qué haría el cielo sin vos? Y la verdad que el cielo hace tantas cosas sin nosotros. El mismo Mesías decía que si se querían ir, que se fueran, porque el Padre podía levantar hijos de Abraham de las piedras. A mí me daría mucha vergüenza ir caminando y que una piedra se levante como hijo de Abraham, y ver muchos que creen ser hijos del Eterno no ser tomados como tal. Necesitamos tener un espíritu enseñable, y para eso necesitamos venir a ser humildes de corazón. No de bolsillo, de corazón. La humildad parte del espíritu y del corazón. El corazón es la puerta entre el espíritu y el alma. Ahí está el corazón. Y la mente es la puerta entre el cuerpo y el alma. Viene la unidad de todo nuestro ser y no andamos desmembrados. No es que mi cuerpo está acá, mi mente está allá y el espíritu está del otro lado. Y sí, yo puedo ver a una persona en un lugar, pero su mente está en otro lado, su corazón está en otro lado. Está desmembrado, desunificado. Y el Padre quiere que seamos uno, por eso tenemos esta luz gloriosa del reino del alineamiento.
y alineados con el cielo, caminamos totalmente unificados con Él. Y podemos ver, oír qué está pasando en el cielo y declararlo acá en la tierra. Vamos a entrar en un tiempo de adoración primero y luego vamos a comenzar con la palabra. Bien, dice que la actitud que tenemos que tener tiene que ser la de un guerrero. ¿Por qué? Como guerreros, cualquier guerrero, no somos mercenarios, porque los mercenarios hacen cualquier cosa, ¿no? O sea, andan bajo otras directrices, bajo otras leyes. Nosotros tenemos un comandante en jefe que es guerrero, y él es el comandante en jefe. Y como todo comandante en jefe es el que da la orden o las órdenes. Él las da, no las damos nosotros. Y dice Éxodo 15:3. Yahweh es mi guerrero, Yahweh es su nombre. Él es el guerrero, por sobre todas las cosas. Y Él es el que nos enseña a guerrear. En Deuteronomio 21 hay otra declaración. Cuando salgan a pelear contra sus enemigos y vean caballos, carruajes y una fuerza mayor que la de ustedes, no tendrán temor de ellos, porque Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim, está con ustedes. No importa cuántos adversarios se levanten, mientras Él esté siendo nuestro capitán en jefe, no debemos temer. Sí debemos temer cuando salimos a ser mercenarios, pero cuando somos guiados, guerreros del Eterno, no tengamos temor, porque así como dice Mitzrayim es Egipto, así como Él sacó al pueblo de Egipto, así nos saca espiritualmente a nosotros de toda la esclavitud. Salmo 144:1 que dice: Por David, referente a Goliat, bendito sea Yahweh, mi roca, quien entrena mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él es el que nos entrena. Mis manos, mis dedos para la batalla y para la guerra. Una guerra espiritual, de seres espirituales que a la vista natural no los vemos, pero con la vista espiritual sí los reconocemos. Y ellos nos reconocen a nosotros. También la actitud, aparte de ser guerreros, tenemos que ser esforzados. Creo que la mayoría conocemos este pasaje en Josué 1, versículos 6 y también el 9. Sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Ser fuerte y ser valiente. Porque el Padre siempre levanta a alguien con una unción específica para sacarlos de esa esclavitud. Tenemos que reconocer ese Moisés en este tiempo, esa unción de liberación que está viniendo. ¿El 9? ¿No te he ordenado sé fuerte, sé valiente? Así que no temas, no te desanimes, porque Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Es una característica de la gente del reino, ser fuerte y ser valiente, y no tener temor, porque Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Y hay una orden: ser fuertes y valientes. Reconozcamos, los que sabemos la historia, que 10 espías salieron a ver la tierra prometida. 12, perdón. 10 volvieron con malas noticias. No, todo está mal, todo está pésimo, todo está terrible allá, nos van a comer, esto va a ser desastroso. Y había 2 con espíritus diferentes, dice la palabra, que eran Josué y Caleb, quienes dijeron: no, nosotros nos lo vamos a comer como pan. Y ellos entraron a la tierra. Los otros no, murieron en el desierto. Tengamos cuidado de estar escuchando la voz correcta para entrar a la tierra prometida y que no muramos en el desierto. Salmo 31:24. Sean fuertes y llenen sus corazones con valor, todos ustedes que esperan en Yahweh. Cuando esperamos en Él, necesitamos ser fuertes y llenarnos de ese valor, porque los cobardes no entran al reino. Pero los esforzados, los valientes, los que nos jugamos por aquello que creemos, estamos en el reino. No por lo que nos jugamos por cualquier cosa, porque Babilonia también se juega
con sus hipocresías. Daniel 11:32, ¿qué dice? Y los transgresores traerán un pacto por medios engañosos, pero el pueblo que conoce a su Elohim se parará firme y prevalecerá valientemente. Los transgresores también traen pactos, pero el pueblo que conoce a su Elohim permanece firme, no se mueve, porque lo conoce, lo conoce. La pregunta es, ¿lo conoces cara a cara o lo conoces de historia, de alguien que te lo contó? Otra actitud que tenemos que tener, como dijimos recién, es ser valiente, como leímos recién en Josué 1, 6 y 9, pero en 10:25 de Josué también hay una declaración. Se nos demanda ser valientes. ¿Qué dice Josué 10:25? Y Yoshua les dijo, no teman ni sean cobardes, sino sean fuertes y valientes, porque así hará Yahweh a todos los enemigos contra los cuales ustedes peleen. Necesitamos ser fuertes y valientes porque el enemigo va a estar, pero como siempre les enseño, las batallas para nosotros son para dimensionarnos, para posicionarnos, para subir en jinetas espirituales. Y qué glorioso es ver cuando el enemigo nos ve y tiembla. Es glorioso. Pero eso es porque hubo muchas batallas ganadas y él sabe que no puede contra el pueblo de Elohim. Jueces 6:12. El malaj de Yahweh se le apareció y le dijo a él, tú, héroe valiente, Yahweh está contigo. El malaj, el ángel de Yahweh se le apareció a Josué, a Gedeón, y le dijo, Yahweh está contigo. Qué maravilloso saber que el Padre está con nosotros. Necesitamos ser conquistadores. En 1 Samuel 16:18 hay una declaración. ¿Qué me comí? ¿Alguna? ¿Cuál me comí? 2 Samuel 23:8. Bien, hoy tengo hambre. 2 Samuel 23:8. Acá los ojos, las manos me están hablando, no las palabras. 2 Samuel 23:8, ¿qué dice? A continuación están los nombres de los héroes guerreros de David. Ahí está. Joseph Beshebet el Tejecmoní, jefe de los 3, también conocido por Adino, el Etzní. Él es el que vino contra 800 hombres, a quienes mató en un solo encuentro. ¡Wow! 800 hombres. Un solo hombre mató a 800 hombres. Bueno, acá estaban los valientes de David. Así nosotros necesitamos ser valientes. Ya vamos a ver cuando entremos en el estudio de Babilonia, David a quien representa. Es tremendo, ese estudio es tremendo. Nos va a llevar varios días, pero va a ser glorioso porque yo creo que va a traer mucha luz en tu espíritu. Les decía que necesitamos ser conquistadores. 1 Samuel 16:18. Uno de los jóvenes respondió, miren, yo he visto uno de los hijos de Shishai, el Beit Lehmi, que sabe cómo tocar. Él es hombre prudente, un guerrero valiente, puede pelear, escoge sus palabras cuidadosamente y es de parecer placentero. Además, Yahweh está con él. Glorioso, estaban dando las características de David y decía que sabía tocar. A ver, ¿podés repetirlo o ya fuiste? No. Él sabe cómo tocar, es prudente, un guerrero valiente. Fíjense, sabe adorar, es prudente, es valiente. ¿Qué más? Puede pelear. Escoge sus palabras cuidadosamente. Esto tenemos que aprender varios. ¿Qué más? Y es de parecer placentero. Wow. Todo eso hacía que el corazón de David fuera agradable, fuera como el del Padre. Necesitamos tener estas virtudes que tenía David y escanearnos nosotros mismos para ver si las tenemos y somos como al Padre le place que seamos. También necesitamos depender de Él. No podemos, como les decía hoy, ser mercenarios en el espíritu, porque todo mercenario en el espíritu termina acribillado por el enemigo. ¿Qué dice Proverbios 20:18? Después de consejo, los planes tienen éxito. Así que toma consejo cuando haces la guerra. Toma consejo de Él. Dependamos de Él. Él nos va a mostrar cómo atacar al adversario y cómo vencerlo. No es que nos va a mostrar cómo atacar al enemigo y nos va a acribillar. El Padre es un buen papá.
Y por sobre todas las cosas, Él es un buen capitán, Él es un buen jefe, Él es un buen comandante en jefe, así que nos va a enseñar para que no perdamos nuestras vidas en la batalla. Necesitamos tener una característica que no se nos enseñó, que nosotros estamos trayendo a luz. Dejar de ser esclavos gusanos para ser reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Y entre esas actitudes es que una vez que entramos en reino empezamos a ser posicionados, empezamos a crecer, se nos pone ayos de palabras que nos enderezcan nuestras vidas para crecer derechitos. Y una vez que crecemos derechitos, llegamos a un momento donde comenzamos a gobernar y reinar en nuestras vidas. Y para salir en esta actitud de reino, necesitamos ser reyes. ¿Qué dice Lucas 14:31? O de nuevo, supongan que un rey va a hacer guerra contra otro rey. ¿No se asentará primero y considerará si él, con 10.000 tropas, tiene suficiente fuerza para enfrentarse al otro, que está viniendo con él con 20.000? Acá habla de un rey salir a pelear contra otro rey. Estamos hablando de dos reinos. El reino de la luz y el reino de la tiniebla. ¿En qué reino estamos? ¿Qué reino es el que nos gobierna a nosotros? Nos sentamos a medir si vamos a ganar. Bien, debemos también ser obedientes. ¡Ay, qué palabra tan! Es un corset talle 0 para el número que tengamos. La obediencia. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? Samuel dijo: ¿tiene Yahweh tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificios como en obedecer la palabra de Yahweh? Seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio, y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros. También remarca esta palabra en la Biblia, en las Escrituras. Al Padre le place que le obedezcan, no los sacrificios. Es más grato para Él que obedezcamos órdenes a hacer sacrificios, porque cualquiera está dispuesto a hacer cualquier sacrificio, muchas veces desobedeciendo, y eso al Padre le es absoluta abominación y es vomitivo para Él. Salmo 18:44, que dice: En el momento que oyen de mí, me obedecen. Los niños extranjeros se arrastran hacia mí. Qué lindos son los niños. Cómo disfruto, amo los niños. Y los niños me aman. Dice que los niños se acercan a Él, porque de ellos es el reino. Yo no sé de cuántos que están escuchando será el reino, pero de los niños es el reino, por la inocencia que tienen, hasta que llegan a una edad donde pierden esa inocencia y ahí ya tienen que jugarse por el reino, empezar a buscar el reino y su justicia. Hechos 5:29, que dice: Kefa y otros emisarios respondieron: tenemos que obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Tenemos, ahí hay una orden. Debemos obedecer a Yahweh, al Padre, antes que a los hombres. Si quien te dirige no está alineado al cielo, como leímos hoy el versículo 57 de Lucas 12, decidí por vos mismo cuál es la senda correcta. El versículo 32 de Hechos 5, que dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual Yahweh ha dado a los que le obedecen. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no es dado a cualquier desobediente. Ahí la palabra declara que el Espíritu Santo es dado a quien le obedece. Si todo lo que tenés supuestamente es del Ruach HaKodesh, es porque estás en obediencia. Si estás en desobediencia, no estás bajo el gobierno del Ruach HaKodesh. Y todo lo que te rodea no viene de él. Hechos 16:26, que declara: de repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta los cimientos. Todas las puertas se abrieron de par en par, y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas estaban en lo más profundo de la cárcel, en ese momento, que eran cuevas donde se llenaban de agua, de ratas.
Ellos estaban encadenados allí y no estaban quejándose. Ay, ¿qué hiciste conmigo? ¿Por qué me tenés acá? ¿Dónde estás vos? Como yo muchas veces he gritado. Pablo y Silas, después de haber sido azotados 39 veces, cuyo látigo tenía 9 varas con puntitas de huesos que destruían las carnes, imagínense, cada latigazo tenía 9 varas de cuero. Y ellos habían sido azotados con 39 latigazos por 9. Estaban ensangrentadísimos, doloridos a lo sumo. Y sin embargo estaban adorando al Padre, porque ellos sabían que había un propósito mayor. Y mientras ellos adoraban al Padre, dice que la cárcel tembló, y en ese temblor se abrieron todas las puertas de la cárcel y se abrieron todos los grillos de los presos que allí estaban. Ellos estaban bajo obediencia, y esa obediencia les trajo lo que leímos el sábado pasado, que Cornelio, el que se iba a matar, el carcelero, perdón, el que se iba a suicidar porque pensó que se le habían escapado todos los presos, el carcelero romano, vino al reino junto con toda su familia. Y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de que él mismo le lavó las heridas a Pablo y a Silas, los llevó a su casa, los sacó de la cárcel, los llevó a su casa para que les cuenten las buenas nuevas del reino, y toda su familia creyó. Qué lindo cuando toda la familia es enseñable. Qué bueno, qué glorioso. Hebreos 12:9, ¿qué dice? Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaron y los respetábamos. ¿Cuánto más, mucho más, debemos al Padre de los Ruahim y viviremos? En aquella época era muy normal respetar a los padres. En esta época es terrible ver los niños tan irrespetuosos. Porque los padres quizás primero necesitan ser educados y después llevar esa educación a los hijos, ¿no? Pero bueno, para los que hemos tenido padres y los hemos respetado y los hemos obedecido, ¿cuánto más al Padre de los Ruahim, de los espíritus? Está hablando de obediencia. Constantemente estamos hablando de obediencia. ¿Cómo es tu vida con respecto al Padre? ¿Cómo es tu vida con respecto a tu líder, a la persona que vos supuestamente estás obedeciendo y estás honrando? ¿O sos un mercenario espiritual? 1 Pedro 1:12, ¿qué dice? Fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. Y estas mismas cosas han sido proclamadas a ustedes por los que les comunicaron las buenas noticias por medio del Ruach HaKodesh, mandado del cielo. Hasta los malajim añoran ver estas cosas. ¿Puedes repetirlas? Porque hay mucho ahí. Voy a tratar de tomar lo esencial. Fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio. Fue revelado a ellos. Si no tenés revelación, tenés información. Todo Grecia no sirve. Solamente a los que vivimos en revelación el diablo no nos puede tocar. Entonces, fue revelado cuando hablaron acerca de estas cosas. Y empieza a hablar de su servicio. El servicio no es para propio beneficio. El servicio es para beneficio de los que nos rodean. Por eso, en mi caso, cuando piden algún auxilio y viene una palabra del cielo, es necesario que se obedezca esa palabra, porque viene del cielo, no viene de un hombre. Y estamos viendo a los obedientes que les va bárbaro, porque hay recompensas. Y necesitamos vivir bajo esos alineamientos, esas palabras que vienen del cielo. Dice, y estas cosas han sido proclamadas a ustedes por los que le comunicaron las buenas noticias por medio del Ruach HaKodesh. Necesitamos pesar los espíritus para saber cuándo habla un hombre y cuándo habla el Padre. El Ruach HaKodesh fue mandado del cielo. Cuando tenemos un espíritu enseñable y vivimos bajo esta directriz, rompemos nuestras propias varitas para gobernar nuestras propias vidas y nos sumergimos
en las aguas del reino para ver las cosas que están sucediendo. Porque dice en 1 Pedro 1:12, en lo último, hasta los malajim, hasta los ángeles, añoran ver estas cosas. Hasta los ángeles lo añoran. Y está todo para los hijos del Eterno. Necesitamos sumergirnos en las aguas del reino. Necesitamos entrenarnos en los cielos. Vamos a escuchar una adoración celestial de Ana Méndez que dice, los cielos descienden. Los cielos descienden donde hay luz. Los cielos descienden donde se abrió por la revelación una puerta. No cuando se copió un sistema. No cuando se copió una forma. No cuando se copió una idea. Sino cuando hay revelación. No está en la carpeta de radio, sino está fuera de la carpeta de radio. Estoy hablando con Dani. Necesitamos tener estas actitudes de guerrero, de esforzados, de valientes, conquistador. Depender del Padre. Ser reyes. Ya para esto hemos tenido todas las características anteriores y hemos ganado batallas. Y debemos ser obedientes, como dice la palabra.
¿Problema de ojo seco? ¿Falta de visión? ¿Pérdida del campo visual? ¿Presbicia? ¿Atismatismo? ¿Miopía? Consulta a la doctora Dora Chávez, médica oftalmóloga. Atiende en Alcila 89, piso 3, consultorio 3. De lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Teléfono 450-1720. Bienestar para tus pies y manos. Podología, pie diabético, plantillas para descanso, manicuría, esmalte semipermanente. Depilación, masajes para tus piernas en gabinete o domiciliario. Señora Vanessa Cavagna. Teléfono 156 49 82 43. Vamos a leer Lucas 13:24 para sellar lo que estuvimos recién hablando de actitud y abrir la puerta para que les sea iluminado los ojos de vuestro entendimiento, como dice la palabra. ¿Qué dice Lucas 13:24? Él respondió: esfuércense para entrar por la puerta estrecha, porque yo les estoy diciendo, muchos demandarán poder entrar, pero no podrán. Esfuérzanse. No es fácil entrar. No es decir, Señor, Señor, y listo. Muchos dirán en aquel día, me dijeron Señor, pero no me pertenecen, porque no hicieron lo que yo les dije. Temamos. Y tener temor de miedo está bueno. Que Babilonia no nos enseña eso, yo te enseño, temele al Padre. Necesitamos redescubrir el reino. Necesitamos volver al mensaje que el Mesías trajo. Arrepentite porque el reino de los cielos está aquí, dijo hace más de 2000 años y no se fue el reino. Pero Babilonia lo trató de ocultar. Hizo atajos. Religión hace atajos que no te lleva a tener el encuentro con el Padre. El reino de los cielos es el gobierno del cielo acá en la tierra, a través de cada uno de nosotros como hijos del Eterno. Se trata, dijimos, de una familia real y necesitamos gobernar con la autoridad del cielo, real, no de un hombre que nos impone manos, que ni siquiera él gobernó su vida, que en su propia casa se levanta en ira y revolea platos y golpea a la mujer. No. Lo único que hacen con la imposición de manos es repartir más bichos por todos lados. Y después tenemos que restaurar a esas mujeres totalmente destruidas por los violentos de la casa, que en el púlpito son una cosa, porque son hipócritas, y en la casa son otras, porque no fueron regenerados con la sangre del Cordero. Necesitamos redescubrir el reino porque es el mensaje original y el propósito por el cual el Mesías murió en la cruz. Necesitamos entender este mensaje. El reino ha sido perdido porque el mensaje se perdió. Babilonia lo diluyó. Y es el más antiguo de todos los mensajes porque es el primer mensaje que el Padre trajo en Génesis 1:26 y nos dice de qué se trataba ese mensaje. De gobernar, de sojuzgar, de multiplicarnos. Pero se perdió. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Para eso nos llamó, para declarar las alabanzas del que nos sacó. Si fuiste sacado de oscuridad, es para que declares las alabanzas de aquel que nos sacó de las tinieblas, de ese reino maldito, perverso, a la luz, porque Él quiere tener a sus hijos como es Él, un pueblo Kadoshim, un pueblo santo. Mateo 4:17 tiene una declaración. Desde aquel momento, Yahshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Es lo que les dije hoy, es lo que predicaba el Mesías, que se arrepientan. Arrepentirse no es moquear, arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar la mentalidad. Tiene que haber una metanoia, un cambio de mentalidad. En el versículo 20 de Mateo 5,
Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los Perishim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Acá está hablando el Mesías de entrar al reino. Si nuestra justicia no es mayor que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no vamos a entrar. Así que empezá a escudriñar si estás al menos en la puerta. Mateo 23:13, ¿qué dice? Hay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que deseen entrar lo hagan. Terrible lo que el Mesías decía. Hipócritas, ustedes que se las creen todas, no entran ustedes ni dejan entrar a la gente. Nosotros estamos, al menos para aquellos que quieran entrar a conocer al Padre, a volverse realmente al Padre, entregándoles esta llave del conocimiento que nos ha sido dada. No conocimiento de Grecia, sino conocimiento del Espíritu, de la revelación. El versículo 15 del Mateo 23, ¿qué dice? Es el que leí recién. ¿13 y 15? No, leí el 15 porque me... Ah, entonces el 13. Mateo 23. Hay ustedes, maestros... maestros de la Torá y Perushim hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que deseen entrar lo hagan. Vean, lo mismo dice, ¿no? Nuevamente le hace esta exhortación de luz a todo aquel que anda con el espíritu de religión. Andan en hipocresía, en apariencias, pero no en sustancia, no en luz. Mateo 15, del 1 al 3, ¿qué dice? Entonces, algunos Perushim y maestros de la Torá de Jerusalén vinieron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no hacen netilat yadashim antes de comer. Él respondió: en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Yahweh por sus tradiciones? Bien, acá le preguntaban los discípulos, traduciendo, no porque sepa hebreo, no sé hebreo, sé la palabra. Los discípulos de los fariseos y de los maestros de la ley le preguntaban al Mesías: ¿cómo tus discípulos quebrantan las leyes de los ancianos? Entonces el Mesías, porque no se lavaban las manos, antes de comer. Entonces el Mesías le responde: ¿por qué ustedes quebrantan las leyes de mi Padre? Les estoy haciendo una paráfrasis de todo lo que se leyó. Léanlo en sus Biblias. Porque es más importante la palabra del Padre que la palabra de los ancianos, de los hombres. Es más importante. Y la palabra de los hombres deja muchas veces inefectivo el poder del Padre. Porque todos los que tenemos la semilla del Padre, tenemos ese poder interno. Pero resulta que la religión Babilonia la ahoga con sus estatutos, con sus creencias, con sus mandamientos. El versículo 6 de Mateo 15, ¿qué dice? Entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, por sus tradiciones, ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Yahweh. Acá estaba hablando de ofrendar al padre y ayudar a los padres, ¿no? Y bueno, le estaba haciendo una comparación el Mesías de que muchas veces ayudando a nuestros padres creemos que ya no tenemos que honrar al Padre Celestial y hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Por eso dice que dejaban los judíos, la religión, sin efecto, sin poder, el mensaje del Padre, porque el Padre nos enseñó dentro de los 10 mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, no importa cómo sean ellos, no importa cómo hayan vivido, no importa si son dignos de honra o no, no importa. Honrarás a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Y se alargarán tus días sobre la tierra, prometió el Padre. Cuando un hijo no honra a su padre o a su madre, tiene una sentencia. Mateo 21, 31, ¿qué dice? B sería.
debe ser largo. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, ellos dijeron. Es correcto, Yeshua les dijo. Yo les digo que los cobradores de impuesto y las prostitutas entrarán en el reino de Yahweh antes que ustedes. Acá estaba hablando de una parábola que el padre dio una orden a sus hijos, sus dos hijos. Uno dijo, sí, después voy. Y el otro dijo, no, yo no voy, pero después fue. Y el que dijo, sí, ahora voy, no fue. Entonces le preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, el que dijo, no voy, pero después fue. Es importante obedecer, porque delante nuestros van todos los que aún estimamos nosotros quizás como grandes pecadores, pero para el Padre tienen un espíritu enseñable, porque están necesitados de ser libres de semejante esclavitud en muchos casos. Por mucho tiempo se perdió este mensaje. Y entonces, si se perdió este mensaje, ¿qué sucedió? Inventaron un mensaje. Cada uno inventó su propio mensaje. Podríamos decir que cada denominación inventó su propio mensaje, su propia doctrina, su propio propósito, su propio evangelio, que no tiene nada que ver con el evangelio del reino. Yeshua fue mal presentado porque muchas veces tenemos un Jesús griego. Nos lo presentan de una forma griega, que no tiene nada que ver el Jesús griego, el Jesús romano, con Yeshua, el que nos presentan los hebreos. Porque nuestro Redentor vive, pero fue hebreo. La salvación vino de los judíos, de los hebreos. No vino de Grecia, no vino de Roma, vino de los hebreos. Y como Yeshua fue mal presentado, entró la rebeldía y fuimos inadaptados con nosotros a través de aún enseñanzas judías, no hebreas del cielo, judías a través de rabinos descarriados, y se anduvieron desparramando herejías contra la ley que el Padre había establecido. Y ahí vinieron todas las desvirtuaciones aún entre los judíos. Por eso hay 3 calendarios. El gregoriano, en el que todos tenemos que vivir porque si no, no sabemos manejarnos. El de los rabinos descarriados, que se manejan con otro calendario, que empieza para ellos el año en septiembre, octubre. Y según la ley que está escrita en la Torá, según lo que está diseñado por el Padre, el año empieza con el Pesaj y es fines de marzo, principios de abril. Así que hasta que nos alineemos a lo del Padre, creo que nos va a llevar un tiempo, a no ser que el Padre traiga una luz gloriosa y nos alinee a todos en su luz. Pero estamos viviendo tiempos gloriosos de luz. El poder de la religión es grande. Es la fuente más grande porque el conflicto es más grande. Por ese conflicto, por ese poder, hubo muchas guerras. Muchas han sido ejecutadas, mucha sangre ha sido derramada por causa de la religión. Millones de personas han sido muertas en el nombre supuesto del Señor. Pero era un Señor griego, un Señor romano, no era el hebreo. La historia de la religión cristiana ha sido muy sangrienta. Muchos inocentes muertos por el supuesto nombre del Señor. Cruzadas, Inquisición, judeo-cristianos, quemaron iglesias, todo por causa de la religión. La pregunta es, ¿por qué es tan poderosa la religión? Porque sustituye al reino. No nos lleva al reino, lo sustituye, está dentro de Babilonia. Y cada vez que se predica el reino hay gran oposición. Yo sé que dentro de ustedes hay una guerra interna, pero va a vencer la luz en todo aquel que esté dispuesto a conocerla, no por lo que yo diga, sino por el depósito del Padre en sus vidas. Religión dijimos que viene a ser un sustituto y no es el mensaje original.
El cristianismo no es el mensaje que trajo el Mesías trajo el reino. El hombre está dispuesto a morir por religión. Y la religión controla millones de personas, como dijimos recién, aún el cristianismo. Y Yahshua nunca trajo religión a la tierra. Y Yahshua no es un hombre ni fue un hombre religioso. Nunca fue su idea, ni la del Padre. Se ha reducido a este ser tan glorioso que es Yahshua a un líder religioso nomás, uno más entre tantos. Entre Buda, ese gordo ahí sentado y están todos igual los que lo tienen ahí en su casa, no tiene nada que ver. Todos esos están muertos en sus tumbas. Pueden encontrar sus huesitos, sus restos. En la tumba de mi Redentor no van a encontrar nada porque la tumba está vacía. Es el único que dejó la tumba vacía, porque buscan entre los muertos al que vive. Y esta sigue siendo la pregunta del cielo a sus hijos: ¿por qué buscan entre los muertos, entre los que no tienen luz, entre los que no tienen revelación, entre los que no tienen acceso a mi trono, al que vive? Religión ha edificado una estructura alrededor de este Yahshua, y es una tragedia, porque nos hemos reducido a ser iguales a los otros, y al ser iguales a los otros somos ladrillos, uno igualito al otro. Y la palabra dice que somos piedras vivas en Pedro. No habla de ladrillos, habla de piedras, y las piedras no son iguales unas a otras. Por eso Babilonia trajo este mensaje, para ser uno igualito al otro. Si sos igual a otro, no sos una piedra viva, sos un ladrillo. Y esta es la gran oposición al mensaje de Yahshua, que no fue lo que él trajo, sino los religiosos. Él no tuvo oposición de pecadores, no, él comía con los pecadores, sino que él tuvo oposición, por lo que leíamos, de los fariseos, de aquellos que eran maestros de la palabra, de la Torá. Él era amigo de los pecadores y les enseñaba. No es que él se convertía en borracho, en todo aquello con quien andaba, no, él les llevaba la luz. Él hacía que los demás se convirtieran a él, él no se convertía en los demás. Y estos no eran opositores, sino sus amigos. Él nunca fue atacado por pecadores, sino por religiosos. ¿Por qué? Porque su mensaje amenazaba la seguridad de ellos, así como este mensaje amenaza la seguridad de todo aquel que quiere que no entren a los brazos del Padre. Él vino a destruir la religión porque es la atadura de la humanidad, de toda la humanidad, todas las religiones. Pero es el mismo poder opresor y poderoso que trae destrucción, que tiene poder destructor en todo lugar, en toda raza, que produce la religión. ¿Y de dónde viene todo esto? Es el intento del hombre de buscar a Elohim. Búscame Génesis 10, lo que habíamos visto hoy, del 8. Bueno, espera, vamos a ir. Espera, ahora lo buscamos. Es el intento del hombre de buscar a Elohim. Y ninguna religión satisface el espíritu y el alma del hombre, porque no es el diseño del Padre. Esta es una búsqueda, pero no es la respuesta. Vamos a terminar de escuchar la adoración que cortamos hoy, de los cielos descienden, para que sea la luz que invada tu espíritu y entiendas que es una búsqueda, pero no es la meta, no es la respuesta.
Son of righteousness is breaking forth with healing in his wings. Son of righteousness, Son of righteousness, break forth with healing in your wings. Healing in your wings, Son of righteousness, Son of righteousness, with healing in your wings, is breaking forth now. Son of righteousness, Son of righteousness. Sol de justicia, levántate con sanidad en tus alas. Sol de Escuchábamos a profetas. Los que tenemos poder de hablar lo que el cielo está hablando somos los profetas. Que venga el Hijo de rectitud, Son of righteousness, que rompa con todo aquello y traiga sanidad en sus alas. Vamos a leer lo que recién buscábamos, Génesis 11 del 3 al 9, de cómo empezó esto de los ladrillos. ¿Qué dice? Ellos se dijeron uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Vamos, ladrillos, lo que recién les decía, ladrillos por piedra, dejó de haber piedra, y asfalto por mortero. Hubo cambios. Seguí. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Ellos querían edificar una ciudad para llegar al cielo y tener nombre. El propósito ya estaba errado. ¿Qué más? Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Yahweh dijo: mira, la gente se ha unido. Ellos tienen una misma lengua, y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que no pueda entenderse el habla de uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel, confusión, porque allí Yahweh confundió los labios de toda la tierra. Y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Seguirá la semana que viene. Te dejo para que sigas masticando esto que ha descendido, para que veas si estás o no estás en reino, y si querés estar en reino, cómo salir de él. Babel. Te bendigo para que tengas una semana de gloria, y nos volvemos a ver dentro de 7 días cuando digamos que el viento vino del cielo. Iba a soplar todo tamo y toda hojarasca. Iba a quedar el grano. Shalom. Yeah.